Es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, donde se desempeña como profesor e investigador del Departamento de Historia de América I. Se especializa en la cultura política del mundo hispanoamericano y en el análisis relacional del poder del siglo XVII. Fue distinguido en el 2012 con el accésit del Premio Nuestra América. Actualmente forma parte del grupo de investigación Organización del Poder y Redes Sociales en la Historia de América y del Seminario de Investigación en Historia Moderna de América. Entre sus publicaciones destacan el último libro sobre el cual nos va a hablar esta tarde, Negociando la Obediencia, Gestión y Reforma de los Virreinatos Americanos en tiempos del Conde Duque de Olivares, y también ha coordinado otros volúmenes, Ideologías, Prácticas y Discursos, La construcción social del mundo cultural, siglos XVII-XIX, Fiscalidad y consenso en el Virreinato del Perú entre 1620 y 1650, que está en un libro titulado América Latina en la Historia Económica, bueno, también tiene otros trabajos sobre historia económica del siglo XVII, sobre arbitrismo y administración, redes sociales y ejercicio del poder, ¿no? Él nos va a hablar esta tarde sobre valimiento y política colonial, la gestión de los virreinatos americanos durante el valimiento del Conde Duque de Olivares. Esta actividad que hemos titulado un seminario del Imperio Español a la Independencia del Perú, nuevas investigaciones de peruanistas españoles, forma parte de un convenio que firmamos hace unos años, porque el convenio que teníamos con la Universidad Complutense de Madrid había caducado, nadie se había preocupado hasta que la doctora Ascensión Martínez hizo ver esto, ¿no? Y con el fluido intercambio que hay, sobre todo en el área de historia, entre los profesores de la Complutense y la Católica, era importante revitalizar ese convenio, así que nos fuimos a hacer todas las gestiones y esto forma parte de ese impulso, ¿no? Para seguir adelante en nuestras investigaciones. Conocimientos de rigor, que en este caso son muy sentidos. Para mí es un motivo de gran satisfacción estar en esta casa de estudios, así que muchísimas gracias, doctora Rosas, muchísimas gracias, doctor de la Puente, por recibirnos aquí. Muchas gracias también a todos los presentes, a los que han venido a oír probablemente un libro que no hayan tenido la ocasión de, el contenido de un libro que no hayan tenido ocasión de consultar porque hace muy poquito tiempo que acaba de salir. Lo que les voy a presentar hoy son algunas de las hipótesis o los planteamientos principales de este libro que acabo de publicar, que se titula Negociando la Obediencia y que tiene como objeto la gestión de los virreinatos americanos entre el año 1621 y el año 1643. Es decir, el periodo durante el cual don Gaspar de Guzmán y Zúñiga, conde duque de Olivares, consigue encaramarse en la corte de Madrid, transformándose indudablemente en la figura política de mayor trascendencia, probablemente de todo el mundo hispánico. Ahora bien, a pesar de que la fecha de consolidación al poder y caída del poder del conde duque marque el lapso temporal de mi investigación, lo cierto es que yo no me he centrado ni mucho menos en las percepciones, las ideas que tenía el conde duque respecto de América o de los proyectos que pudo haber elaborado. Más bien mi análisis lo que busca es caracterizar las dinámicas de la gestión del mundo colonial, entender al olivarismo como un sistema de poder que procura incidir en los distintos ámbitos en los que se articulaba la monarquía desde la corte de Madrid hasta el ámbito local. Es decir, ver cómo las distintas instancias administrativas sirven de tamiz de este flujo de información, flujo de órdenes, desde la cabeza de la monarquía hasta el último de los rincones de la monarquía, ¿no? Cómo se va transformando lo que puede ser denominado con la cautela suficiente una política colonial, hasta transformarse muchas veces y convertirse en algo irreconocible respecto de lo que surge en la corte o se define en la corte y se aplica finalmente en el ámbito local. La hipótesis que ha servido de punto de partida es que, al igual que lo que ha ocurrido con otros territorios o con otras posesiones peninsulares y también del ámbito mediterráneo del mundo hispánico, la presencia de Olivares supuso para América tuvo consecuencias importantes, ¿no?
Olivares intentó incidir en la alta administración americana, es decir, la primera esfera de poder, la esfera más inmediata que debía controlar un valido. También intentó perfilar una política americanista, definir una política americanista primero en la corte y luego imponerla en el ámbito local. Y sobre todo lo que intentó definir Olivares, o controlar Olivares y alterar Olivares, fueron las dinámicas transatlánticas, fundamentalmente las dinámicas fiscales, que estuvieron durante este periodo íntimamente vinculadas al problema defensivo, ¿no? Como describió John Eliot de una manera muy clara, algunas de las posiciones transatlánticas del mundo hispánico pueden ser entendidas como dos relojes que funcionaron de forma sincrónica durante el siglo XVI y que ya en la primera década del siglo XVII comienzan a perder sincronización. Podemos decir que el reloj americano, de los virreinatos americanos, cuando hablo de los virreinatos americanos me estoy refiriendo sobre todo a los virreinatos castellanos, no a la América portuguesa. Entonces, el reloj de la América castellana comienza a acelerarse mediante una serie de procesos que, entre otras cosas, provocaron el fortalecimiento de los grupos de poder local, mientras que en Castilla se experimentan unas tendencias recesivas, una crisis fiscal, una crisis económica, que van a servir precisamente de materia con la cual Olivares pretende, intervenir con un reformismo realmente muy intenso, ¿no? Entonces, el régimen de Olivares pretendió sincronizar estos dos relojes, es decir, que América pasara a convertirse en unas posiciones que fueran funcionales a una política dinástica, no necesariamente al reino castellano, pero sí a una política dinástica. Una política dinástica que, en el caso del conde duque, si por algo se caracterizó fue por su tradicionalismo, ¿no? En el ámbito externo o internacional, para llamarlo de una forma anacrónica, pero que nos sirve muy claramente para expresar el fenómeno, Olivares siguió los lineamientos ya establecidos en la época de Felipe II, es decir, una política exterior de poder basada en la doctrina de la reputación, es decir, del prestigio intelectual, a su vez asentado en la posesión de una serie de enclaves estratégicos que permitían este juego de dominó a atenazar a las potencias competidoras. Entonces, he intentado establecer esta hipótesis y he articulado mi trabajo sobre todo a partir de dos grandes pilares que me han llevado a trabajar en dos ámbitos geográficos muy distintos. Por un lado, la fiscalidad que se centró entre los años 1600, sobre todo 1625 y 1626, hasta el año 40 aproximadamente, en el virreinato del Perú, para este momento el virreinato más rico, el virreinato de mayor relevancia, incluso relevancia simbólica respecto de la Corte de Madrid. Y por otro lado, el segundo gran problema es el problema de la defensa. Durante los años de Olivares se hace patente que el sistema defensivo establecido a finales del siglo XVI es completamente ineficaz, de ahí que se replantee toda la organización, desde la propia organización militar hasta los mecanismos de circulación de los situados. Entonces estos son los dos grandes problemas. Y el problema defensivo se plantea en toda América, pero fundamentalmente donde se plantea es en el ámbito del Caribe. El ámbito del Caribe, como bien sabemos, dependía del virreinato de la Nueva España, de ahí que cada uno de los temas los haya trabajado en distintos espacios geográficos. Asimismo, he partido de la hipótesis de que la monarquía era un sistema, no era un conglomerado de posesiones, sino era un sistema, es decir, que intentaba introducir la percepción de que existían múltiples interrelaciones y condicionamientos, y esto está muy claro en la época de Olivares, y la historiografía lamentablemente no lo ha subrayado lo suficiente, salvo en temáticas específicas. ¿Sí? Lo que pasaba en el norte de Europa, lo que pasaba en el norte de Italia, muchas veces repercutía directamente en lo que pasaba en América. La guerra de los 12 años es un claro ejemplo, las políticas fiscales de Olivares son un claro ejemplo, los problemas defensivos que plantea América son otro ejemplo, las políticas de patronazgo son otro ejemplo, ¿no? Y con esto me meto en el terreno historiográfico. Cuando comencé a trabajar, curiosamente, el valimiento de Olivares y América eran dos términos de una relación que, a poco de consultar las fuentes, surgía por sí misma y que, sin embargo, no había sido abordada expresamente en la historiografía. Había, por supuesto,
análisis sobre el comercio colonial, análisis sobre distintos fenómenos transatlánticos, pero lo cierto es que no había sido formulada esta relación de forma explícita. Puede parecer llamativo, pero si vemos un poco cuál fue el proceso de la historiografía sobre el siglo XVII, y aquellos que trabajamos en el siglo XVII en América sabemos muy bien que los trabajos sobre el XVII son relativamente recientes, y también para Castilla ocurren fenómenos semejantes. El siglo XVII es el fenómeno de la decadencia, el fenómeno de la crisis, de modo que por diversas razones que van desde el propio resultado de las políticas hasta cuestiones ideológicas, es un siglo que se ha apartado, ¿no? En concreto, el valimiento de Olivares, por ejemplo, en el siglo XIX se ha tratado, ha sido objeto de un par de trabajos nada más. Tenemos que recién situarnos en la transición entre el siglo XIX y el siglo XX para encontrar las obras de Cánovas del Castillo, que comenzaron a dinamizar los estudios sobre el XVII peninsular, pero también con su vertiente americana. Y en concreto, uno de los grandes padres historiográficos del Conde Duque de Olivares, como apuntó el doctor de la Puente, fue Gregorio Marañón. Gregorio Marañón publica en el año 33, y no nos encontramos con una obra de envergadura, una obra analítica, que tenga mérito como para ser mencionada, hasta 50 años después, cuando en el año 86 se publica el famoso Conde Duque de Eliot. Ahora bien, curiosamente, si uno repasa las casi 800 páginas del Conde Duque de Eliot, se va a encontrar con que América aparece nada más que 2 veces. Una vez donde se refiere a la intervención de Olivares en unas juntas que tenían como objeto la conformación de una armada para el ámbito del Caribe, la famosa Armada del Barlovento, y en una segunda ocasión referida a las remesas reales de plata, ¿no? Stradling, por ejemplo, probablemente la mejor obra sobre todo el reinado de Felipe IV, ni siquiera menciona América. Y pasa lo mismo en América, ¿no? Aquí también se ve esta disociación de lo que está ocurriendo en Europa. Muchas veces no se explica el porqué, las características de la fiscalidad voraz que se despliega en América desde el año 1635. Salvo el gran libro de Andrien y un par de menciones más, prácticamente la historiografía no ha reparado en esta circunstancia. Hay también razones documentales que explican esto. Todo el archivo personal de Olivares, existente en el palacio en los fondos de la Casa de Alba, se han quemado, de modo que su archivo personal, que era riquísimo, y su biblioteca personal, que era riquísima porque Olivares era un amante de los papeles y un gran bibliófilo, se ha perdido. Y también hay que señalar el hecho de que, si bien que Olivares se convirtió tras su caída, a raíz de su estrepitoso fracaso, eso no hay que olvidarlo, en un proscrito político, ¿no? Nadie quería recoger la herencia de Olivares de forma expresa, aunque si analizamos el reformismo borbónico y analizamos las políticas de Olivares, vemos más de una línea de continuidad, ¿no? O sea, muchas veces estas políticas se revitalizan, pero no se confiesa su fuente, o por lo menos no se hace mención a qué es lo que intentaron ser puestas en ejecución más de un siglo antes. Entonces les decía que mi trabajo pendula sobre todo entre la fiscalidad y la defensa. La fiscalidad fue el tema estrella, pero aquí podríamos plantear la interrogante: ¿qué diferencia hay entre la fiscalidad olivarista y la fiscalidad de otros reinados? América, uno de los principales atractivos para la política dinástica de América, de los virreyes americanos, era precisamente las remesas reales, que permitían un margen de maniobra respecto de la financiación de los ejércitos mucho mayor que la que tenían las potencias que competían en el concierto internacional. Bueno, en primer lugar, la gran diferencia es que es una fiscalidad voraz, ¿no? Olivares se va a encontrar con una tendencia decreciente tanto en los ingresos de la Caja Real de Lima, caja matriz del virreinato, no lo olvidemos, es decir, caja en la cual el análisis de sus cuentas nos permite más o menos intuir qué está pasando a nivel fiscal en buena parte del virreinato, y con una caída de las remesas reales a Castilla, es decir, de la ruta del Callao Sevilla. Olivares entonces se encuentra con esta tendencia decreciente, tendencia que ya había sido advertida desde los años de la década de 1610, y intenta intervenir de una forma voraz. Prácticamente no va a haber manifestación productiva o ámbito de la circulación que no vaya a estar sujeta a una contribución por parte durante la época de Olivares. Es decir,
Su fiscalidad se caracteriza por la gran intensidad, por el amplísimo abanico y repertorio de soluciones fiscales y contributivas. Eso hay que tenerlo presente. No solamente se van a recargar el comercio, por ejemplo, y otras manifestaciones con contribuciones, sino también se van a pedir préstitos, se va a enajenar jurisdicción, se va a intentar enajenar jurisdicción real, se van a producir composiciones prácticamente de cualquier cosa imaginada e imaginable, se van a comenzar a vender en una escala nunca antes vista en la monarquía los oficios. Por ejemplo, yo he podido determinar que durante la época de Olivares no solamente comienzan a venderse los oficios con jurisdicción, es decir, aquellos que tenían potestad jurídica, lo cual se sabía, pero lo que no se tenía constancia es de la envergadura de este proceso, que lleva hasta la venta de oidorías. En concreto, al menos una oidoría de la Audiencia de México se vende. Entonces decía que tenemos un proceso fiscal y contributivo desatado, absolutamente desatado. Un proceso que tiene que ser negociado primero en la Corte de Madrid y posteriormente negociado en el ámbito local. De ahí las famosas negociaciones del Conde de Chinchón con el ayuntamiento y con las distintas corporaciones locales. El resultado es exitoso en el corto plazo. Si uno ve las gráficas tanto de la Caja Matriz de Lima como de las remesas enviadas a Callao, nos encontramos con un repunte realmente llamativo que va a llevar prácticamente a los niveles de finales del siglo XIX, del siglo XVI. Es decir, se alcanzan durante el periodo de Olivares los máximos históricos tanto en la recaudación de la Caja de Lima como de las remesas. Ahora bien, si ampliamos, si nos constreñimos a los años de Olivares, vemos este fenómeno. Si ampliamos la óptica y analizamos qué es lo que pasa una vez caído Olivares y desaparecida la presión fiscal o presión política, nos encontramos con que el gran logro fiscal de Olivares fue un logro efímero, ¿no? De ahí que eso haya denominado a la fiscalidad olivarista como una fiscalidad precaria. Precaria porque muchos de los expedientes fiscales que se ponen en ejecución van a tener una duración temporal muy corta. Y precaria también por la propia naturaleza de estos expedientes fiscales y contributivos, muchos de los cuales van a estar íntimamente vinculados a la negociación política. Y muchos de los cuales también van a ser precarios porque van a estar en manos, su recaudación va a estar directamente en manos del consulado, del cabildo, es decir, se va a perder el control sobre la recaudación de contribuciones que van a aportar una cantidad muy significativa del porcentaje de los ingresos totales, acrecentando aún más la dependencia de la corona de los poderes locales, ¿no? Entonces, lo que resulta claro es que se trata de una fiscalidad exitosa en el corto plazo, que en el largo plazo se atomiza. Ya para el año 50 los ingresos fiscales se desploman absolutamente, con el agravante también de la gran crisis que vemos en los enclaves mineros, crisis que aún se sigue debatiendo si es de naturaleza fiscal o si es de naturaleza económica, ¿no? Entonces vemos un proceso fiscal acicateado, sobre todo montado sobre la gestión política. El otro tema es el tema defensivo, y aquí hay un cambio muy significativo. Hay un primer intento por establecer un sistema defensivo a escala, al menos de la América hispánica. De hecho, se establecen transferencias de fondos entre los dos virreinatos. Buena parte de las defensas del Caribe pasan a depender de los hitos de Panamá, que a su vez pasan a depender de la caja, directamente de la caja limeña. Hay todo un sistema que se replantea la estructura defensiva. Y aquí podemos encontrarnos con un segundo aspecto en el que las políticas de Olivares fueron eficaces. Yo diría que es el gran acierto de los años de Olivares el planteamiento de este régimen defensivo. Durante la segunda mitad del siglo XVII, los principales enclaves del Caribe van a ser atacados y muy pocos de ellos van a caer, merced a este sistema establecido durante estos años. Es el momento también en los años de Olivares cuando la monarquía pasa al ataque, es decir, no se contenta el régimen con establecer unas defensas estáticas, sobre todo mediante el cambio en la estructura, de las estructuras defensivas, sino que se establece por primera vez en el ámbito del Caribe una armada que va a perseguir
ya sea a los súbditos de otras monarquías como también a los corsarios, piratas del ámbito del Caribe. Este proceso de financiación, sobre todo de la Armada de Barlovento, estuvo antecedido por una negociación realmente muy intensa que mantuvieron varios virreyes con el Cabildo de la Nueva España, que tuvo en esta coyuntura la intención, por momentos lo consiguió, de convertirse en un interlocutor político de todo el virreinato, ¿no? Entonces vemos cómo se encuentran, por un lado, las necesidades y las apetencias del poder local, del poder central, y se les presenta también a las corporaciones locales una gran posibilidad de incrementar aún más sus cuotas de poder, ¿no? Son tendencias evidentemente contradictorias, pero las dinámicas experimentadas uno y de otro lado del Atlántico estaban brindando estas dos posibilidades y estaban planteando este encuentro. Otro de los temas que se encuentra tanto en fiscalidad como en el ámbito defensivo y en general en toda la gestión realizada por Olivares es el manejo que realizó del patronazgo. Y aquí, cuando analizamos este problema, nos encontramos con que los recursos patronales americanos, uno de los más importantes de la monarquía, esto es un fenómeno que prácticamente no ha sido advertido, estos fondos fueron utilizados por Olivares tanto para repartirlos como un patrón y como un cabeza de linaje, que es lo que era Olivares, pero también en términos políticos, de modo que Olivares incide en primer lugar en el ámbito inmediato del poder, que como les dije es el ámbito cortesano, el ámbito de los consejos y de la casa del rey, repartiendo mercedes y bienes situados en América, encomiendas, gobernaciones, títulos de distinta naturaleza, en fin, todo el repertorio es muy heterogéneo. De modo que el patronazgo le sirve como un recurso patronal en términos de señorío, de ejercicio de señorío, pero también en términos políticos, ¿no? Y este fenómeno o esta herramienta atraviesa todas las vertientes en las cuales se expresó el valimiento de Olivares. En el ámbito cortesano, como les decía, Olivares intentó controlar el Consejo de Indias, nunca lo acaba de apartar. Olivares fue muy cauteloso, era muy consciente de que era un personaje artificial en la constitución política de la corte, y que siempre mantuvo la estructura al menos formal, e intentó, al menos para el ámbito americano, canalizar la política americana por el Sínodo, por el Consejo de Indias. Pero lo cierto es que intentó a su vez que el Consejo de Indias se convirtiera, el Consejo de Indias, que es una institución de carácter colegiado y consultivo, se convirtiera fundamentalmente en un órgano ejecutivo, en un órgano obediente, ¿no? Intentó imponerle una serie de virtudes basadas en las necesidades que tenía el régimen político, pero también en una serie de reflexiones y en una síntesis de tradiciones intelectuales de distinta naturaleza que enfatizaron la importancia de la obediencia en los servidores reales. Esta obediencia intentó ser obtenida por dos caminos. Por un lado, mediante una batería legislativa, en que en muchos casos se remitió a hacer una mera reiteración de legislación ya dada con anterioridad para el Consejo. Y en segundo lugar, con una política de patronazgo muy intensa. Más o menos la mitad de los consejeros, eso es lo que yo he podido probar, eran parientes, allegados, aliados, criados de Olivares. Absolutamente todos los presidentes tenían una relación, en su gran mayoría familiar, directamente con Olivares, y asimismo los secretarios. A su vez, como si esto fuera poco, y realmente lo fue, porque el Consejo, más allá de esta política patronal, más allá de este énfasis en la obediencia, en la ejecución, el Consejo no siempre funcionó como una instancia que respondiera de forma inmediata a la voluntad del válido. Muchas de las políticas de Olivares, incluso algunas de las políticas más características de su régimen, como pudo haber sido la Unión de Armas, fueron alteradas precisamente en el ámbito del Consejo de Indias. Entonces, para evitar este tipo de circunstancias, se creó toda una constelación de juntas que no estaban sujetas a ninguna reglamentación, juntas designadas precisamente a voluntad de Olivares, por las cuales se canalizaron algunos de los fenómenos o algunos de los temas más importantes de su época. Le hace nuevamente fiscalidad y defensa.
juntas en las que frecuentemente solía participar Olivares, especialmente en los temas de mayor relevancia. Las juntas estaban formadas, como se puede suponer, muchas veces por individuos especializados en la materia, pero muchas otras por lo que yo he denominado la facción política americanista de Olivares. Entonces nos encontramos con una serie de individuos que permanentemente participan de estas juntas. Muchos de ellos religiosos, entre ellos el propio confesor de Olivares, el confesor real, que daban una legitimidad a las opiniones de estas juntas, generalmente siempre favorables a Olivares, que contrarrestaban las resistencias del Consejo de Indias. Bien, no quiero excederme más, creo que he presentado más o menos de una forma clara cuáles son las distintas problemáticas que se plantean en la tesis, o las que plantean las distintas tesis. Lo que sí, para concluir, sería bueno tener presente que las políticas de Olivares para América no tienen un final distinto de lo que pudo haber sido, salvo algunas excepciones, de lo que pudo haber sido las políticas de Olivares para los reinos peninsulares. América fue sometida a una intensa presión fiscal, una intensa presión política, hubo movimientos de reforma de la administración y todo este programa que les he advertido. Sin embargo, en América no hubo rebeliones como sí en otros reinos periféricos de la península. Pero lo cierto es que las políticas de Olivares se van socavando de otras maneras. Hemos visto cómo el programa fiscal se diluye, cómo los intentos de reforma de la administración fracasan estrepitosamente, cómo también los intentos de establecer unos criterios de ejercicio del patronazgo modernos, entre comillas, fracasan por la resistencia precisamente del Consejo de Indias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un ejemplo empírico, concreto, de qué manera los flujos de información o las instancias van alterando los flujos de información desde el centro hasta el ámbito local, ¿no? Cómo se deconstruye o se vuelve a construir o se transfigura, se transforma la política colonial a lo largo de este espacio transatlántico, ¿no? Y el fracaso de Olivares deja claramente establecido qué va a ocurrir en América durante muchas décadas, ¿no? América queda en control o bajo el control de estos grupos de poder que son cada vez más poderosos y de los cuales van a depender en cierta medida las dinámicas transatlánticas. Sabemos que las remesas prácticamente desaparecen hacia finales del siglo XVII. Grupos que van a tener un carácter ambiguo, ¿no? Por un lado son los principales garantes de la unidad de la monarquía, pero al mismo tiempo son el primer bastión contra el que se va a enfrentar en cualquier intento de avanzar más allá de determinado límite por parte del poder central. Nada más, creo que dejamos el espacio para las preguntas más adelante si las hay. Muchas gracias por su atención.